Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como cada 8 días les saludo con cariño su hermano Pepo con un jarrito de agua en el camino para que continuemos alimentándonos de él. Después de haber visto hace 8 días el sacramento e invitación a la conversión, y haberles invitado también a la vez que si querían que siguiésemos con el tema de evangelizar con los sacramentos, y pues fue mayoría que me pusieron el like. Vamos a iniciar con mucho gusto, pero primero, como los sacramentos son bastante largos de tratar, voy a empezar por dar una breve introducción al origen de los sacramentos. Dice, los principales conceptos de esta lección. Primero, inicialmente era impreciso el significado de la palabra sacramento y se usaba en actos de aquel tiempo para bendecir objetos, para imponer manos con nombramientos de cargos públicos a algunos personajes que eran autoridades en aquellos tiempos de la iniciación del mundo. Dice, los sacramentos son actos, en la actualidad son actos salvadores de Cristo que la Iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. Ya hace 8 días les decía que los sacramentos son encuentros personales con Cristo que salva. Son actos salvadores de Cristo porque por ellos se nos participan los méritos de su muerte y su resurrección. El autor de los sacramentos siempre y principalmente será Cristo. Él es el que actúa, no el ministro eclesiástico que solamente lo representa o preside. Cristo comunica estos actos salvadores mediante la Iglesia, a la cual dio amplios poderes. Lo podemos verificar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20. Los signos sensibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Significan y realizan, no solamente significan. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Esto lo podemos comprobar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1131. Enseguida les doy la portada del Catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos se administran haciendo uso de unas palabras u oración que son la forma y unos elementos que son el agua en el caso del bautismo, o sea, la materia. Para recibir los sacramentos hace falta sobre todo fe, porque es un encuentro personal con el Señor nuestro Dios. Aparte de los sacramentos hay otros elementos que llamamos sacramentales, pero que no es lo mismo. Sacramentales son algunas devociones como
el agua bendita, la ceniza, el miércoles de ceniza, el rezo del Santo Rosario, las devociones de cargar alguna imagen de un santo. Esos son sacramentales y otros muchos que no dan la salvación, pero sí pueden contribuir a ella. Miren, les decía del número de el Catecismo de la Iglesia Católica en el que podemos informarnos, que es el 1131, y van a decir, ay, ¿por qué tanto número? Bueno, pues el Catecismo de la Iglesia Católica, tristemente, estamos acostumbrados nada más al catecismito del Padre Ripalda, que nos enseñaron para prepararnos para la primera comunión, y eso contra mucho refunfuneo de parte de los papás. Son pocos los momentos en que tenemos oportunidad de preparar a nuestros hijos, de prepararnos primero nosotros mismos para el matrimonio y después seguirnos preparando para poder responder a las inquietudes de nuestros hijos, no cuando les pregunten por qué eres católico, y pues porque me bautizaron, pues porque mis papás son católicos, pues porque voy a misa. Miren, este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Un catecismito que a lo mejor no todos podemos tener acceso a él, porque no ha de ser muy barato. Lo obtuve yo hace muchos años. Es un poco grandecito, nada más tiene 870 y tantas páginas. Es más grande que una Biblia común y corriente, pero a través de ir conociendo la Biblia, vamos a ir viéndonos en la necesidad de obtener este libro que es indispensable. Yo les decía en algunas pláticas, yo no concibo a un católico que no tenga una Biblia y sepa hacer uso de ella, del Catecismo de la Iglesia Católica, de los documentos del Concilio Vaticano II y de los documentos del Episcopado Latinoamericano y del Episcopado Mexicano. Sé que no es fácil, pero es indispensable. Vamos a iniciar con una introducción también sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. Este sería el tema número 10. Llamamos sacramentos de la iniciación cristiana primero el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Son llamados los sacramentos de la iniciación cristiana porque los fieles renacidos, en este caso del sacramento del bautismo, son incorporados en la Iglesia de Cristo, son accidentes para el cuerpo misterioso o místico de Cristo. Por tanto, somos ya hijos de Dios. Se fortalecen por el sacramento de la confirmación, que es en nuestros días ya es dada a los preadolescentes ya conscientes de lo que hacen, y se fortalecen con el de la Eucaristía también ya a una edad consciente. El Papa Pablo VI, en su primer aniversario de pontificado, le prepararon una fiesta sus hermanos obispos en Roma y los del Colegio Cardenalicio,
para festejarle dicho primer aniversario. Cuando él se dio cuenta, dijo: yo prefiero celebrar el día de mi bautismo, porque si soy lo que soy como representante de Cristo en la tierra, es gracias a el bautismo que por él fui constituido hijo de Dios. Bautismo viene de la palabra griega baptisein, que significa sumergir, lavar, empapar, purificar. El simbolismo del agua es el símbolo de las iglesias muy de antes, si así les podemos llamar, de las creencias de antes, y significaba purificar igual. El común de los pueblos y de las religiones antiguas usaban este elemento, el agua, para purificar. Era su modelo. Por ejemplo, si asistimos a misa, hemos oído tal vez algunos pasajes del Evangelio que nos dicen que seremos bautizados en espíritu y en verdad, y que el elemento del agua era usado y sigue siendo usado por los judíos como medio de purificación. Así, cuando un judío tiene invitados a su casa, como anfitrión, manda poner a las puertas de su casa tinajas de agua para que se purifiquen los pies y manos para poder entrar. Ya que van a entrar a la mesa, de esas mismas tinajas toman agua para lavarse las manos hasta los codos. Recordemos el pasaje de las bodas de Caná en el Evangelio de San Juan, como Jesús, su primer milagro es convertir aquellas 5 tinajas de aproximadamente 100 litros de agua en vino para la fiesta, porque se les había terminado el vino. Sabemos que Juan el Bautista inicia también su predicación, su ministerio, bautizando en el río Jordán y sumergiendo en el agua a aquellos que aceptaban el cambio de vida, o sea, la conversión a la cual él invitaba y decía: yo los bautizo con agua porque el reino de Dios está cerca, pero yo no soy el Mesías, más adelante viene detrás de mí otro que ya existía, al cual no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Él os bautizará con agua y con Espíritu Santo. Entonces, ese bautismo no era una invitación, sino a cambiar de vida, a convertirse. No perdonaba los pecados. El bautismo al que Jesús invita es el mismo de Juan, un bautismo con agua que inició él en su ministerio también en el río Jordán, pero no para perdonar los pecados. El bautismo, en realidad, empieza el bautismo cristiano con la muerte de Jesús en la cruz, al derramar de su costado sangre y agua, que son el simbolismo
del Evangelio, del bautismo, y después, cuando Él se despide, les dirá: vayan después de recibir el Espíritu que mi Padre les tiene prometido, y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque este bautismo sí era para el perdón de los pecados. El bautismo en el inicio del cristianismo era el único capaz de perdonar los pecados, y sigue siéndolo cuando el niño es bautizado de pequeño en presencia de los testigos, que son sus padres, padrinos y la asamblea. Ahí queda perdonado el pecado original. El bautismo de adultos, que todavía hay mucha gente mayor sin bautizar por ignorancia o por descuido de sus padres, y cuando se les prepara durante un año para recibir el bautismo, le llamamos de los catecúmenos. Es muy bonito el día de su bautismo. Ese día le quedan perdonados al bautizando todos sus pecados, todos los que haya cometido por ignorancia o por lo que sea. Con el pecado original y su bautismo se le perdonan todos. Y yo les decía y les digo siempre a mis catequizandos o evangelizandos: miren, cuando un adulto se bautiza, si en ese momento hubiera un terremoto y todo se destruyera, menos el recién bautizado, se iría al cielo con todo y zapatos, porque le acababan de ser perdonados todos sus pecados. Pero mejor no se pierdan la continuación de este sacramento la próxima semana, el próximo fin de semana. Me despido con cariño de ustedes, y denle un like si les gusta, una bendición y una oración. Suscríbanse y compártanlo para que a través de esto muchos nos vayamos preparando. Miren, les decía al principio, son pocos los momentos que tenemos para prepararnos. Nuestros hijos cada vez están menos preparados para ser verdaderos cristianos. Muchas gracias, muy buenas tardes, reciban mis bendiciones, su amigo y hermano en Cristo, Pepe Otilio. Hasta la próxima.